¿Eres tú un creyente que está experimentando temor por la situación actual? Quiero decirte que pues eso sería lo más normal. Dios nos creó a todos los seres humanos, a todos. Y el miedo o inclusive temor a lo desconocido es algo inherente al ser humano. Y esta pandemia que estamos viviendo es algo que nunca habíamos experimentado en esta dimensión, en esta magnitud, en este alcance mundial, en esta circunstancia específica que hemos estado viviendo. Y esta situación de ninguna manera es para que saltemos de alegría, pero tampoco es el fin del mundo. Nosotros, los cristianos sobre todo, necesitamos recordar que Dios sigue teniendo el control de todo lo que pasa. Y cuando te digo que no es extraño que tú experimentes miedo o temor, es porque en la misma palabra de Dios, ocasión tras ocasión, vemos cómo Dios le dice a su pueblo, le dice a sus siervos, no temas, no temas. A través de toda la Escritura podemos ver reiteradamente esa expresión. Y yo quiero asegurarte una cosa. Esta pandemia que estamos viviendo, esta crisis mundial que estamos experimentando, se va a terminar. Se va a terminar, porque hoy vivimos en el tiempo de la gracia, de la paciencia, de la plenitud, de la misericordia de Dios sobre toda la humanidad. Pero algo que sí sería muy terrible, algo que sí sería muy triste, es que al término de esta situación, tú y yo quedáramos igual que como éramos antes de esta situación. O algo más terrible es que terminara esta situación y tú y yo fuéramos peores personas, porque seguramente Dios permite que todas las cosas pasen para que nosotros estemos más cerca de Él, para que nosotros fortalezcamos nuestra vida de comunión con Él. Y por ende, nosotros también necesitamos a través de esta circunstancia aprender a confiar en Dios, aprender a conocer más a Dios. Porque si conocemos más a Dios, entonces vamos a estar mucho más tranquilos y tratar de estar en cercanía con Él. Y entonces aprender a obedecerle más y a amarle más. Especialmente nosotros necesitamos obedecer y amar a Dios cuando estamos en las circunstancias más adversas. Es muy fácil obedecer cuando la instrucción que se te da es algo feliz y alegre y tranquilo. Pero cuando el reto que viene de parte de Dios implica adversidad, implica incertidumbre, implica alguna especie de sufrimiento en tu vida, bueno, pues ahí está el reto, precisamente. Pero si Dios nos dice, vas a tener que pasar por esto, yo tengo que entender que Dios está permitiendo esa travesía, ese valle de sombra de muerte, como decía el salmista, para traer una bendición mayor a mi vida. Yo quiero esta noche compartir con ustedes las palabras del mismo Señor Jesucristo dirigidas a una iglesia. Si tú eres cristiano y has sido bautizado escrituralmente, entonces eres parte de una iglesia local. Y el Señor Jesucristo, siendo Dios omnisciente, nos dejó plasmada en su palabra un mensaje para una iglesia que estaba atravesando por atribulación, por adversidad. Y quiero invitarte en esta noche para que tú vayas allá conmigo a el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y verso 8 y hasta el 11. Apocalipsis 2 del 8 al 11 dice así, y quiero anticiparte que solamente voy a usar este texto, no de manera exegética, exhaustiva, pero más bien de una manera devocional, una manera en la que tú puedas encontrar bendición y edificación y consuelo y puedas combatir ese temor que puede haber ahora en tu vida y puede haber en la mía y en la de cualquier cristiano normal. Así es de que vayamos a este pasaje, voy a citar solamente otro pasaje más y es donde estaremos centrando nuestra atención en esta noche. Dice así Apocalipsis 2, del 8 al 11, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Versículo 10 de Apocalipsis 2, escuche usted con atención. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como he mencionado hace un momento, estas son palabras del mismo Señor Jesucristo dirigidas a una iglesia específica, una iglesia que posiblemente fue establecida por el apóstol Pablo, llamada Esmirna, a los cristianos de Esmirna. Pero hoy, siendo tú parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local, puedes 100% aplicar este mensaje a tu vida. Y como decía también anteriormente, no vamos a hacer un análisis exhaustivo, expositivo de este pasaje. Si usted quiere escuchar algo similar, yo quiero invitarle para que vaya a la página de internet de nuestra iglesia. Voy a hacer aquí un breve paréntesis. Es www.ibberea.org.mx. Ahí usted puede seleccionar en el apartado de sermones, hay un apartado que se llama Serie Apocalipsis. Y usted puede escuchar allí el sermón del 22 de agosto del 2010. Y allí va a escuchar tal vez con más profundidad el análisis expositivo de este texto, del mensaje de Jesucristo a la iglesia en Esmirna. Pero en esta ocasión, lo que yo quiero destacar de nuestro pasaje son palabras de Jesucristo a una iglesia atribulada. Y podríamos apropiárnoslo y decir palabras de Jesucristo a un cristiano atemorizado, a un cristiano deprimido, a un cristiano angustiado, que puede ser tu caso en cualquier momento de tu vida terrenal o puede ser el mío también. Porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a atravesar por miedo, por temor, por inseguridad, por sufrimiento, por aflicción. Así es de que veamos que estas palabras que están dadas de parte del Señor son hoy para ti y para mí. Palabras de su presentación. El Señor se presenta de una manera muy especial en esta carta. Palabras de paz que está dirigiendo a su pueblo, a su iglesia. Y finalmente, palabras de promesa. Así es de que mientras analizamos esta porción de la Escritura, yo quiero presentarte este reto específico. No temas en nada lo que vas a padecer, porque Dios está contigo. No temas en nada lo que vas a padecer o lo que estés padeciendo, porque Dios está contigo. No temas en nada tu circunstancia de sufrimiento, inclusive de la depresión más extrema que pudieras estar experimentando. Y te voy a decir también por qué. Porque tu vida terrenal es un ratito, es un pedacito de tiempo comparado con la eternidad. Y si tú ya eres de Dios, entonces vas a morar por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos en la gloria con Él, gozando de perfecta paz, adorando al Señor por siempre, en un ambiente tan maravilloso, tan hermoso que ni alcanzamos a imaginar, ni alcanzamos a comprender, pero Dios lo ha preparado para ti y para mí y para todos sus hijos. Así es de que si nos toca sufrir en el tiempo que tengamos aquí en la tierra un rato, bueno, pues atendamos a las palabras de Dios, atendamos a la promesa de Dios, atendamos en primer lugar a esta presentación con la que el Señor viene a escribir a su iglesia. Una presentación que revela quién es Él, el Dios omnipresente. Vean ustedes que Él se presenta a la iglesia en Esmirna, que por cierto Esmirna significa mirra, y mirra significa amargura. Por eso decimos que esta es una carta a la iglesia que estaba atribulada, a la iglesia que estaba en amargura, como a veces vamos a estar tú y yo en amargura, en temor, en pensamientos y sentimientos negativos, por decirlo de alguna manera. Así es de que el Señor se presenta a esta iglesia diciendo el primero y el postrero. El primero y el postrero. ¿Por qué el Señor se presenta de esta manera a esta iglesia? Porque es lo que esta iglesia necesitaba recibir en la carta. Y es lo que tal vez tú y yo necesitamos escuchar. El primero y el postrero habla de la eternidad de Dios. Habla de la preeminencia de Dios. Y me hace pensar que Dios es atemporal. En la eternidad pasada, que no alcanzo a comprender, Dios ya era. Sin depender de tiempo, de materia, ni de espacio. Y ese es el Dios
en quien yo creo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero además el postrero, en la eternidad futura, Dios seguirá siendo Dios. Ese es el primero y el postrero, el que ya estaba allí antes de que tú existieras y el que estará allí después de que tú pases de este mundo terrenal. Y si tú eres salvo, ese mismo Dios, ese primero y ese postrero, espiritualmente, realmente y permanentemente mora en ti. Por eso tenemos que mirar a Él, escuchar su palabra y entonces combatir ese temor. ¿Cómo lo voy a combatir? Pensando en Dios, pensando en cómo es Dios. Es el Dios omnipresente que dice: soy el primero y el postrero. Pero además en estas palabras de presentación a su iglesia, el Señor revela su omnipotencia y su resurrección. Porque dice además el Señor: soy el que estuvo muerto y vivió. Me encanta a mí pensar en esta expresión, el que estuvo muerto y vivió. Es como si el Señor nos dijera: yo ya pasé por ahí. ¿Saben por qué muchas veces experimentamos miedo y temor los seres humanos? Porque vivimos cosas y circunstancias que nunca antes habíamos vivido. Tal vez algunos de ustedes pueden recordar su primer día de clases. El primer día en el que una mamá llevó a su niño allí al preescolar, al kinder, o al primer día de clases en la primaria. Vean las paradojas de la circunstancia actual. Ahorita no pueden ir los pequeños a las escuelas, ni los grandes, porque el llamado es: quédate en tu casa. Y estamos tratando de obedecerlo con toda la sabiduría, sometiéndonos a nuestras autoridades, pero sin tener temor. Pero ¿recuerdan aquel episodio, el primer día en la escuela? Allá cuando nos remontamos a nuestros 6 años de edad o a nuestros 5 años de edad. ¿Recuerda usted, mamá, cómo se sintió cuando llevó a su pequeñito o a su pequeñita el primer día de clases? Y yo conozco de casos que a veces cuando hubo ese desprendimiento, después de que la mamá tenía a su pequeño, tal vez el primer hijo, la primera hija, esos 4 o 5 años, todo el tiempo conviviendo con él o con ella, y luego le deja y le ve partir hacia el colegio, y tal vez el pequeñito, la pequeñita voltea y le dice: mamá, voy a estar bien, no te preocupes. Y tal vez el miedo está del lado de la mamá, que se pone a llorar allí por ese desprendimiento. Y tal vez hay el caso del pequeñito que se pone a llorar porque no quiere ir. Pero ¿por qué lo dejamos ir? Porque pensamos que es por su bien. Pero ¿qué pasa el segundo día y el tercero? ¿Qué pasa cuando llega un niño nuevo a la escuela? ¿Sabes qué pasa? Yo ya pasé por ahí, no tengas miedo. Y entonces viene alguien y te dice: yo ya viví lo que tú estás viviendo, no tengas miedo, no pasa nada. Yo ya sé cómo funciona esta circunstancia. Bueno, lo que no hemos experimentado tú y yo de manera total y absoluta es la muerte. Bueno, el Señor se presenta aquí diciendo: yo soy el que estuvo muerto y vivió. Seguramente podríamos llegar a experimentar miedo a la muerte. Tal vez ahorita no, ¿verdad? Podemos decir: yo no le tengo miedo a la muerte. Pero como decía un comediante, no me da miedo la muerte, lo que me da miedo es estarme muriendo. Yo puedo recordar una ocasión en la que fui a donar sangre para una persona que estaba hospitalizada. Y entonces yo fui pues de buen corazón, ahorita que todavía puedo hacerlo, y entonces ya me tomaron la sangre. Volví a mi casa, hice mi día normal, y en la mañana siguiente que despierto, amanezco con una manchota en mi brazo, pero grande, como si me hubiera dado un golpe impresionante. Recuerdo que en aquella ocasión llamé a un doctor de confianza, yo asustado, y le digo: oye, me pasó esto. Y me dice: no tengas miedo, es normal. Ah, pues yo escuché eso, no tengo miedo y es normal. ¿Se te va a quitar solo? Se me quitó solo. ¿Por qué? Pues porque es alguien que sabe de lo que otro está viviendo. Tenemos miedo a lo desconocido, tenemos temor a lo que no hemos vivido, pero el Señor se presenta a esta iglesia atribulada, podríamos decir a esta iglesia angustiada, podríamos decirle hasta perseguida: yo soy el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que muramos. Bueno, ¿saben qué decía Pablo? Estar con Cristo es muchísimo mejor, es muchísimo mejor. Pero ¿saben qué decía Pablo?
decía, pero prefiero quedarme aquí por amor a mis hermanos. Necesitamos reordenar nuestras prioridades y pensar que si el Señor nos tiene respirando aquí en la tierra es para proclamar el mensaje de salvación. Porque entonces sí, las personas que están muertas espiritualmente van a ir a la muerte eterna cuando deje de latir su corazón. Y entonces necesitamos reenfocar esos miedos y temores e inseguridades para que volteemos la mirada en el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, ya pasó por ese lado y venció la muerte y ahora mora en nosotros. Entonces bien haremos en escuchar lo que Él nos dice: no temas. Pero además el Señor, en su presentación a esta iglesia atribulada, revela su omnisciencia. Él sabe todas las cosas y le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza. Yo conozco perfectamente tu circunstancia. ¿Sabes algo? Señor Jesucristo te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu pasado, tu presente y tu porvenir. Y tu porvenir al final de los tiempos, al final de tu vida terrenal, será morar completamente con Él. ¿Se acuerdan lo que el Señor le decía a su iglesia local cuando Él iba precisamente a experimentar la muerte física? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, no temáis. Creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego dice el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabes una cosa? Dios tiene un lugar preparado para ti en la eternidad. Así es de que bien haremos en ver cómo el Señor se presenta a esta iglesia atribulada, ver cómo esta iglesia atribulada puede ser tú, puedo ser yo mismo, y bien haremos entonces a no temer. Dice nuestro pasaje: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dios sabe perfectamente cómo tú te estás sintiendo. Y aún en ese sentimiento, Dios está cuidando tu vida. Así es de que tú y yo necesitamos saber y conocer quién es nuestro Dios y creerle y buscar la intimidad con Él para echar fuera esos pensamientos de miedo, de inseguridad, de depresión, de angustia, de temor. Pero saben, después de estas palabras de presentación para esta iglesia atribulada, vemos preciosísimas palabras de paz para esta iglesia atribuladas. Unas palabras que son presentadas como un precepto, es decir, una orden del Señor. El Señor te dice a ti, me dice a mí, segunda persona singular, es yo, tú. Es una orden, no temas. ¿Ves lo que dice el pasaje, verso 10? No temas. Es un verbo presente imperativo, segunda persona singular. No temas. Y luego dice en nada. No temas en nada. Ahora, es muy fácil decirlo para alguien que no lo ha vivido. No. El Señor es el que estuvo muerto y vivió. Él ya pasó por ahí. Él ya pasó por la tribulación más grande que tú pudieras llegar a experimentar. Y Él mora en ti. Y Él te dice, no temas. Y no te está haciendo una sugerencia. Está dando una orden a los cristianos. No temas. Pero además estas palabras de paz para tu vida son presentadas como profecía. ¿Por qué? Porque dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Necesitamos nosotros tener conciencia de esa palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción. Mientras vivamos aquí en la tierra va a haber sufrimiento, va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber adversidad y va a haber miedos. Va a haber padecimiento. El Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces va implícito, vas a padecer. Pero además hay palabras muy precisas para la iglesia en Esmirna que le definen quién es el enemigo y les definen el propósito y les definen la duración de su adversidad. Dice el pasaje, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Yo no sé si tú que me escuchas en este mensaje has estado literal y físicamente en la cárcel. Tal vez no te ha tocado estar, tal vez a ti sí te ha tocado estar, entonces tendrías esa experiencia vivencial.
¿Podemos nosotros entender esto de manera literal? Sí. En la persecución de los cristianos que eran apresados, y no solamente apresados, torturados y llevados hasta el martirio por causa de su fe en Jesucristo. Yo realmente no puedo evitar intentar corregir a los cristianos de confianza cuando dicen, estamos en el principio de dolores. Por favor, necesitamos estudiar mucho mejor la profecía. Porque si queremos ver la persecución de los cristianos, si queremos ver el maltrato de los cristianos, si queremos ver el tormento a los cristianos, podemos ir a los primeros siglos del período después de Cristo, como lo conocemos. Y podemos ver a cristianos empalados, puestos como antorchas, incendiados, vivos y quemados vivos. Podemos ver cristianos echados a los leones y muchas cosas terribles, inimaginables de la perversidad humana contra prójimos solamente por profesar ser cristianos. Entonces, por favor, ni pensemos en eso. Nuestros padecimientos no son comparables con los de otros. Y eso también nos tendría que hacer tener un poco más de conciencia, un poco más de gratitud, un poco más de confianza en nuestro Dios, que nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y es una orden de Dios. Dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Por qué algunos sí y por qué algunos otros no? Porque Dios es soberano y Dios sigue controlando todas las cosas, y Dios permite que pasen cosas en nuestra vida. A veces permite que pasen cosas que parecen malas, pero Dios sigue teniendo el control. Y muchas otras veces tenemos que reconocer que nosotros acabamos cosechando las consecuencias de nuestros actos incorrectos. Cosechamos consecuencias de cosas que hicimos y nos metieron en circunstancias no felices. Así es de que cuando estamos nosotros padeciendo, tenemos que analizar si lo que está pasando es porque yo lo propicié o si estoy sufriendo como prueba sin merecer. Por allí algunas personas me preguntaban hace tiempo que si lo que estamos viviendo es un juicio o un castigo de Dios. Miren, de ninguna manera podemos pensar eso, de ninguna manera. Porque la Biblia dice muy claro que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Es decir, porque Dios no nos da lo que merecemos. Y estoy hablando como humanidad, a los 7,000 millones de habitantes sobre la tierra. Si Dios nos diera nuestro merecido, entonces todos acabaríamos fulminados, todos acabaríamos muertos y yendo a la condenación eterna. Por la misericordia de Dios, porque Dios no nos da lo que merecemos, es que seguimos respirando. No estamos hoy viviendo un juicio de Dios. No estamos viviendo hoy un castigo de Dios. Hoy lo que estamos viviendo es cosecha de lo que los hombres, lo que los seres humanos hemos sembrado. Codicia, excesos, avaricia, pecado en todas sus expresiones. Pero por otro lado, yo sí creo firmemente que Dios está permitiendo esto para que su nombre sea exaltado, para que el mensaje de salvación en Jesucristo sea proclamado. El Señor dice, a algunos de vosotros los va a echar en la cárcel. Algunos van a sufrir más que otros mientras estén aquí en la tierra. ¿Cuánto vas a sufrir? Lo que Dios permita, pero con un propósito mayor, y es lo que yo tengo que entender. Podríamos decir de manera coloquial, sobre aviso no hay engaño. Si tú estás escuchando este mensaje, yo te voy a decir, vas a tener sufrimiento. De ninguna manera es correcto y bíblico decir eso, pare de sufrir, porque el sufrimiento va a venir a nuestra vida, no lo vamos a poder evitar. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Pero sabes, en estas palabras de paz, de advertencia, pero también de paz, el Señor está hablando con propósito. Dice, seréis probados, para que seáis probados. Y entonces, cuando yo soy probado, estoy sufriendo sin merecer. Y entonces eso trae gloria a Dios. Algunos de vosotros estarán pasando por adversidad, por aflicción, para que seáis probados. Pero además es muy interesante notar que estas palabras de parte del Señor, presentadas para traer paz a nuestra vida, presentan el periodo de tiempo con precisión. Dice, tendréis tribulación por 10 días. Tendréis tribulación por 10 días. De ninguna manera podemos hablar de que estamos aquí refiriéndonos al tiempo que se llama la gran tribulación. De ninguna manera. Ahora, ¿cómo entiendo estos 10 días para la iglesia de Esmirna? Pues lo puedo entender de manera literal.
Podemos pensar que este es un mensaje a una iglesia y durante 10 días o en 10 fechas específicas, esta iglesia iba a ser afligida, iba a ser angustiada. Pero solamente como curiosidad quiero citar una nota del hermano Samuel Pérez Milos en su análisis de este pasaje, y dice él de esta manera: a modo de mera curiosidad, subrayo, como curiosidad, de las 10 grandes persecuciones que los emperadores romanos desencadenaron contra los cristianos, la última, promovida por Diocleciano, que fue la más intensa de todas ellas, duró 10 años. Y yo me permití corroborar en algunas fuentes este dato, no por no creer en lo que dice el hermano. Sabemos que es un hermano, un teólogo muy respetable, muy estudioso, pero en efecto la persecución de los cristianos por mano de Diocleciano duró 10 años. Entonces estos 10 días podrían estar apuntando a esos 10 años de la persecución de la iglesia en los primeros siglos, allá por el año 300. Pero ¿sabe usted cómo era esta persecución? Ya lo mencionamos hace rato y no quiero poner imágenes tristes ni aterradoras en su pensamiento, pero solamente les recuerdo esos. ¿Se acuerdan aquellos cristianos que usaban como antorchas humanas para iluminar en las calles? Burlándose uno de los emperadores romanos, decía: ustedes dicen que son la luz del mundo, bueno, pues los voy a poner a iluminar las calles. Y los ponían ahí con brea y los encendían y los usaban como antorchas humanas. Ya habíamos dicho, echados a los leones, perseguidos de tantas maneras que, hermanos, si yo hubiera vivido aquel tiempo, ahí tal vez sí diría: esto es principio de dolores. Todo ello, nada comparado con lo que vendrá. Si nosotros pusiéramos un poco la mirada en los juicios de Dios, en la ira de Dios por venir contra los moradores de la tierra, diríamos: no temas, ten paz, ahorita la cosa está muy tranquila. Así es de que hemos considerado brevemente las palabras con las que el Señor se presenta a la iglesia atribulada. Hemos considerado en segundo lugar las palabras de paz que el Señor da a esta iglesia atribulada. ¿Por qué? Porque le dice: no temas lo que vas a padecer. Y le dice también que su padecimiento va a ser por un ratito, por 10 días. Inclusive podríamos entenderlos de manera literal. Pero en tercer y último lugar, lo que quiero mencionarles son las palabras de promesa para la iglesia atribulada. ¿Cuál es la promesa que Dios les da? Es una promesa que incluye, primero que nada, un divino llamado personal. Un divino llamado personal. Sé fiel, sé fiel. El llamado que Dios te hace es: sé fiel. Y dice: sé fiel hasta la muerte. Cada día de mi vida tengo que luchar por ser fiel, por ser obediente a Dios. Ese es el llamado. Pero esta promesa, además, dice así: y yo te daré, y yo te daré. Es una promesa divina, personal, del Señor Jesucristo para ti y para cada cristiano que decide ser fiel a Él. Yo te daré la corona de vida. Yo te daré la corona de vida. Allá Santiago capítulo 1 y verso 12 precisa y refuerza esta promesa del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida. Una curiosidad del lenguaje es que la palabra corona en el original es estéfanos, de donde se deriva la palabra Esteban. Y ustedes pueden recordar aquel mártir cristiano Esteban que fue apedreado. ¿Por qué? Por causa de su testimonio, por causa de predicar la palabra de Dios. El Señor te dice a ti y a mí: no temas en nada lo que vas a padecer. Y yo pregunto, hermano Edgar, ¿tú estás padeciendo por predicar la palabra de Dios? De ninguna manera. Nuestro padecimiento, si lo analizamos en comparación con mártires de la fe, es leve y momentáneo. Es muy pequeño. Así es de que no necesitamos tener temor. Pero en estas palabras de promesa, como todo en la Biblia, implica una respuesta personal. Una respuesta personal. Porque el Señor te dice: sé fiel hasta la muerte, y te promete la corona de vida. ¿Para quién? Para los que resisten la tentación. Para los que le aman. Dice allá en Santiago: Dios ha prometido a los que le aman. Pero cada uno necesitamos responder.
Tenemos dos alternativas: o sigo hundido en mis miedos, en mis temores, en mi depresión, en mi angustia, o pongo mi oído en la palabra de Dios y pongo mi corazón en la palabra de Dios. Dice nuestro pasaje: el que tiene oído. Tercera persona, singular. Yo, tú, él. Él que tiene oído. Y el llamado imperativo, apremiante es: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si yo tengo oído, tengo que escuchar lo que el Señor, el que estuvo muerto y vivió, me ha dicho. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa es la promesa que el Señor está haciendo para el que tiene oído. Y esta promesa, además, implica una victoria eterna. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros sabemos que mientras estemos aquí en la tierra, lo que nos espera es la muerte. Todos vamos a morir. La excepción sería que Cristo viniera en este instante y nos llevara a todos. Pero si Cristo sigue teniendo paciencia durante algunos años más y algunos años más, para que haya más personas que se arrepientan y sean salvas, para que haya más cristianos que tengamos compasión y proclamemos la palabra, entonces vamos a morir. Y cuando nosotros muramos, entonces vamos a ir a la presencia de Dios. Así es de que, como dijo Pablo a los romanos, sea que vivamos o que muramos, somos de el Señor. Pero sabes, esta promesa dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué estamos hablando? De la muerte que lleva a la condenación eterna, a un sufrimiento eterno que de ninguna manera podemos asimilar. En el infierno, preparado por Dios para el diablo y sus demonios, no para ti, no para mí, de ninguna manera para un cristiano, de ninguna manera preparado con intención para una de sus criaturas, pero cada quien tiene que decidir. Pero te tengo una noticia final: si tú eres hijo de Dios, tú ya eres vencedor. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque si tú tienes a Cristo, ya nunca, de ninguna manera, te puedes separar de Él. Así es de que te quiero preguntar para concluir: ¿eres un cristiano que está atravesando por profundo temor a pesar de la circunstancia, por la circunstancia que estamos viviendo? Bueno, te reitero, tú en Jesucristo eres más que vencedor, pase lo que pase en tu vida y por toda la eternidad. Y para combatir de todas maneras tu profundo pesar, tu situación actual, solamente tengo una fórmula: piensa en Dios. Pon la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Ora más, lee más, mucho más. El verdadero poder transformador de nuestra alma vendrá de Dios y de su palabra. Quiero invitarte para concluir este tiempo leyendo, solamente leyendo y comentando de manera muy breve otro pasaje de la Escritura. Ve conmigo, por favor, a Romanos 8, 33 y 39, y con esto voy a concluir este mensaje de hoy. Romanos 8, 33 al 39. Solamente voy a leerlo y dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y aquí hago un paréntesis puntual para decirte que si tú puedes ubicar un momento en tu memoria en el cual en tu vida comprendiste el mensaje de salvación, si tú ubicas un momento en tu vida de seria e íntima reflexión en el cual invocaste al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, reconociéndole como tu Dios y como tu Salvador, entonces tú eres una persona escogida de Dios. Tú has sido justificado o justificada por la sangre de Jesucristo. Así que no permitas que nada ni nadie te diga lo contrario. El pasaje añade, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Dice nuestro pasaje, el que estuvo muerto y vivió. El que también intercede por nosotros. Todo el tiempo el Señor Jesucristo está intercediendo delante del Padre por ti y por mí.
Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni siquiera tus miedos, tus temores, tu depresión, tu inseguridad te puede separar del amor de Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Dice Pablo a los colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Podemos considerarnos muertos al mundo y vivos eternamente para Dios. Dice, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, Romanos 8, estoy concluyendo, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termina con una conclusión maravillosa el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma, los cristianos romanos, que podemos apropiarnos de manera íntima y personalísima. Si quieres, ahí en casa, léela conmigo, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si verdaderamente Jesucristo mora en ti, nada ni nadie te puede separar de Él y de su amor por ti. Así es de que no temas en nada lo que vas a padecer. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y puede penetrar a nuestro pensamiento y a nuestra alma y quebrantarnos. Gracias, Señor, porque allá por el año 95 tú inspiraste al apóstol Juan para que escribiera estas palabras directamente del Señor Jesucristo para una iglesia real, para la iglesia en Esmirna. Pero hoy, en el año 2020, podemos aplicarla a nuestra vida. Y podemos ver entonces tus palabras de presentación, como tú eres el que estuvo muerto y vivió, tú ya pasaste por ahí. Y podemos experimentar también y ver tus palabras de paz, donde nos dices, no temas en nada lo que vas a padecer. Y podemos experimentar en nuestra vida tus palabras de promesa. Nos llamas a ser fieles hasta la muerte, y tú nos darás la corona de vida. Y tú dices, al que venciere, y en esta oración te doy gracias, Señor, porque en Jesucristo, por su persona, por su muerte, por su sangre, nosotros los que hemos creído en Él ya somos más que vencedores. Bendito sea, Señor, por habernos rescatado del camino a la condenación. Y ahora yo te quiero rogar, Señor, con todo mi corazón, que si hay algún hijo tuyo, alguna hija tuya, que en estos momentos, en esta circunstancia que vivimos, está atravesando por un mal sentimiento, por un mal pensamiento, le lleve, Señor, a tener oído para tu palabra. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si es parte de tu iglesia, entonces, Señor, quítale cualquier sentimiento, cualquier pensamiento de inseguridad, de depresión, de temor, de angustia, de desesperación. Señor, ayúdanos a pensar en ti, en quién tú eres y en dónde moras. Y ayúdanos entonces, Señor, para que en lugar de estar allí agazapados, angustiados, nos levantemos, Señor, para proclamar el mensaje de salvación en Jesucristo. Ayúdanos a poner la mira en tu Hijo y que nuestra vida cuente mientras estamos aquí en la tierra para tu gloria. No por ningún temor, sino por gratitud, por testimonio, por servicio, por amor a ti y para alabanza de tu gloria. Bendito sea, Señor, te damos gracias por tu palabra y estamos siempre en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.